Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada rumor y cada confirmación de las vidas de nuestros actores y actrices turcos más queridos. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para sumergirse en una nueva dosis de chismes jugosos. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está que arde, un tema que ha mantenido a medio mundo en vilo y que por fin, parece que empieza a aclararse. Hablamos ni más ni menos que de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de su ruptura, ese punto final que, aunque muchos aún se resisten a creer, parece ser definitivo. Y no solo eso, sino que hoy les traigo información de primera mano, información que, agárrense, viene directamente de la madre de Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. Después de meses de silencio, de especulaciones y de fuentes anónimas, una voz cercana a Kerem, la más cercana de todas, ha decidido hablar y contarnos, desde su perspectiva, qué fue lo que realmente pasó con Hande. ¿Están listos para escuchar la verdad? Porque la verdad, como siempre digo, a veces duele, pero siempre es necesaria. Pero antes de empezar a desvelar todos los detalles, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nada. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano. Durante meses, la ruptura entre Kerem y Hande fue un tema tabú. Ninguno de los dos habló abiertamente sobre ello, lo que dio pie a un sinfín de teorías y rumores. Que si infidelidades, que si diferencias irreconciliables, que si la presión mediática fue demasiado. Un verdadero culebrón. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de la realidad, buscaban desesperadamente respuestas en cada publicación de Instagram, en cada entrevista, en cada gesto aparentemente insignificante. Analicemos un poco este fenómeno fan, porque la devoción que generan estos actores es algo digno de estudio. No es solamente admiración por su trabajo, es una conexión emocional profunda, una proyección de deseos y fantasías en sus vidas. De ahí la dificultad para aceptar el fin de una relación tan pública y aparentemente perfecta. Pero la respuesta, señoras y señores, parece que estaba más cerca de lo que pensábamos. Recientemente, en una entrevista concedida a un medio turco bastante prestigioso, la madre de Kerem Bürsin, cuyo nombre prefiero omitir para respetar su privacidad, decidió romper el silencio. Y aunque no entró en detalles escabrosos, sus palabras fueron lo suficientemente reveladoras como para entender un poco mejor qué pudo haber causado la ruptura. Pensemos en el valor de esta declaración. Una madre, tradicionalmente protectora de la imagen de su hijo, se decide a hablar, no para alimentar el morbo, sino para ofrecer una perspectiva humana y comprensible de una situación dolorosa. Esto nos da una idea de la cercanía y la confianza que Kerem tiene con su madre, y de la importancia que ella le da a la honestidad y a la transparencia. Lo primero que dejó claro la madre de Kerem es que entre él y Hande siempre hubo mucho amor y respeto. Desmintió categóricamente los rumores de infidelidad por parte de ambos y aseguró que la relación no terminó por una tercera persona. Kerem y Hande se querían mucho, dijo textualmente, y siempre se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Nunca hubo una falta de respeto entre ellos. Esta afirmación es crucial. En un mundo donde la infidelidad parece ser el detonante más común de las rupturas, escuchar que la base de su relación era el amor y el respeto nos permite replantearnos el concepto de fracaso amoroso. No todas las relaciones que terminan son un fracaso, algunas simplemente cumplen su ciclo y dejan una huella positiva en la vida de las personas involucradas. La madre de Kerem nos invita a ver la ruptura no como un final trágico, sino como una transición. Entonces, si no hubo infidelidad ni falta de respeto, ¿qué fue lo que pasó? Aquí es donde la madre de Kerem se puso un poco más ambigua, pero sus palabras fueron suficientes para dibujar un cuadro bastante claro de la situación. Según ella, la principal causa de la ruptura fue la presión del trabajo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. A menudo idealizamos la vida de los famosos, imaginándolos rodeados de lujos y sin preocupaciones. Pero detrás de las alfombras rojas y las portadas de revista, se esconde una realidad muy diferente: jornadas laborales extenuantes, una constante exposición mediática y la dificultad para mantener una vida personal equilibrada. Sí, como lo oyen. La vida de un actor, especialmente uno tan famoso como Kerem Bürsin, es extremadamente demandante.
Horarios interminables de rodaje, viajes constantes, entrevistas, eventos. Es un ritmo frenético que puede desgastar cualquier relación, por más sólida que parezca. Y en el caso de Kerem y Hande, ambos estaban en la cima de sus carreras, con agendas repletas y muy poco tiempo para dedicarse el uno al otro. Recordemos el momento en que ambos estaban grabando Senkal Kapm. El éxito de la serie fue abrumador, catapultándolos a la fama internacional y exigiendo una dedicación total a sus personajes. Las jornadas de rodaje se extendían durante horas, dejando poco espacio para el descanso y la vida personal. Y esto inevitablemente afectó su relación. Kerem trabaja muy duro, explicó su madre. Pasa muchas horas en el set, a veces incluso días enteros sin apenas dormir. Es difícil mantener una relación cuando no tienes tiempo para estar con la persona que amas. Y añadió, Be también es una mujer muy trabajadora y exitosa. Entendía las exigencias del trabajo de Kerem, pero a veces era demasiado para ambos. Analicemos la psicología detrás de esto. La falta de tiempo de calidad juntos genera una sensación de distancia, de desconexión. Se pierden los pequeños detalles, las conversaciones íntimas, los gestos de cariño que alimentan una relación. Y con el tiempo esta falta de conexión puede erosionar incluso los sentimientos más fuertes. En otras palabras, la relación se fue deteriorando poco a poco, no por falta de amor, sino por falta de tiempo. La llama se fue apagando lentamente, asfixiada por la rutina y las obligaciones profesionales. Es una historia triste sin duda, pero también muy común en el mundo del espectáculo. Y es una historia que nos recuerda que al final del día, los famosos son personas como nosotros, con las mismas necesidades y los mismos desafíos. Pero la madre de Kerem no solo habló de las dificultades de conciliar la vida profesional con la personal. También mencionó otro factor que pudo haber influido en la ruptura, la presión mediática. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue seguida con lupa por la prensa y por los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada hasta la saciedad. Esta constante atención mediática, según la madre de Kerem, pudo haber ejercido una presión adicional sobre la pareja. Aquí entra en juego el concepto de relación pública. Cuando una relación se convierte en un espectáculo mediático, la intimidad se ve comprometida y la pareja se enfrenta a una serie de desafíos adicionales. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los rumores y las especulaciones puede ser agotador y perjudicial para la relación. Es difícil vivir una relación normal cuando todo el mundo está opinando sobre ella, dijo. Kerem y Hande eran constantemente acosados por los paparazzi y los fans. No podían ni siquiera salir a cenar tranquilamente sin ser fotografiados y grabados. Era una situación muy estresante para ambos. Imaginemos la sensación de estar constantemente vigilados, de no poder tener un momento de privacidad, de sentir la presión de tener que actuar y reaccionar de una determinada manera para complacer a los demás. Esta falta de libertad y espontaneidad puede sofocar una relación y generar un sentimiento de resentimiento. Es comprensible que la presión mediática haya afectado la relación. Imagínense tener que lidiar constantemente con rumores, especulaciones y críticas sobre su vida privada. Es una situación que puede desgastar a cualquiera, incluso a las personas más fuertes. Y no olvidemos el papel de las redes sociales. Aunque pueden ser una herramienta para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, el odio y la desinformación. Los comentarios negativos y las críticas destructivas pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de las personas, y pueden ejercer una presión adicional sobre las relaciones. Pero la madre de Kerem también quiso dejar claro que a pesar de la ruptura, entre él y Hande sigue habiendo un gran cariño y respeto. Siguen siendo amigos, aseguró. Se tienen mucho respeto y se desean lo mejor el uno al otro. Esta es una nota de esperanza. La posibilidad de mantener una amistad después de una ruptura demuestra madurez, inteligencia emocional y la capacidad de superar el dolor y el resentimiento. Es un testimonio de la calidad de la relación que tuvieron y de la importancia que le dan a los valores como el respeto y la admiración mutua. Esta declaración es importante, ya que desmiente los rumores de una supuesta enemistad entre Kerem y Hande. Parece que a pesar de la ruptura han sabido mantener una relación cordial y madura. Esto demuestra que ambos son personas inteligentes y sensatas, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas.
Y aquí quiero hacer una reflexión sobre el concepto de final feliz. A menudo asociamos el final feliz con la permanencia de una relación. Pero, ¿qué pasa si el final feliz implica tomar caminos separados y encontrar la felicidad individualmente? ¿No es acaso un acto de amor y valentía reconocer que la relación ha llegado a su fin y permitir que ambos sigan creciendo y evolucionando? En resumen, la madre de Kerem Bürsin ha revelado que la ruptura entre él y Andersel se debió principalmente a la presión del trabajo y a la constante atención mediática. Desmintió los rumores de infidelidad y aseguró que entre ambos sigue habiendo un gran cariño y respeto. Esta explicación, aunque no elimina por completo la tristeza que sienten los fans, ofrece una perspectiva más humana y comprensible de la situación. Nos recuerda que la vida de los famosos no es perfecta, que enfrentan los mismos desafíos que nosotros y que al final del día, son personas que buscan el amor y la felicidad como todos los demás. ¿Qué les parece esta información? ¿Les sorprende? ¿Esperaban otra cosa? La verdad es que aunque la ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos fans, las palabras de la madre de Kerem nos ayudan a entender un poco mejor qué fue lo que realmente pasó. A veces las relaciones terminan no por falta de amor, sino por circunstancias externas que son difíciles de superar. Y es importante recordar que incluso cuando una relación termina, no significa que sea un fracaso. Puede haber sido una experiencia valiosa que les haya enseñado a ambos mucho sobre sí mismos y sobre el amor. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que esta información proviene de una fuente cercana a Kerem Bürsin, pero no es la verdad absoluta. Cada persona tiene su propia perspectiva de los hechos y es importante tenerlo en cuenta. Los invito a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y a recordar que detrás de cada ruptura, hay una historia personal que merece ser respetada. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo constante al canal. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Me encantaría saber su opinión. Me interesa saber si creen en la posibilidad de una reconciliación en el futuro, o si creen que ambos están mejor por separado. No duden en compartir sus teorías y sus reflexiones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles noticias y análisis interesantes sobre sus actores y actrices favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.